Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar un tema bastante importante y de mucha relevancia para muchas aplicaciones prácticas y que corresponde al primer tipo de red neuronal, quizá la red neuronal más antigua y funcional que existe. Y estas son pues las redes neuronales tipo feed-forward o con alimentación hacia adelante. Aquí tenemos una imagen que nosotros ya la habíamos visto previamente en una clase anterior. Lo que tenemos aquí es un perceptrón multicapa, es decir, tenemos varias capas de perceptrones. Y lo que habíamos manifestado en su debido momento es que la ventaja de tener un perceptrón multicapa es que este algoritmo nos permite implementar una frontera de decisión no lineal que resulta bastante útil para resolver algunos problemas o muchos problemas en la parte práctica, sobre todo. Justamente cada nodo de esta red neuronal o de este perceptrón multicapa tiene una función de activación hard-lim, ¿ok? Y esto era lo que nos permitía implementar justamente esta frontera de decisión no lineal. Sin embargo, el problema que teníamos en este caso es que, si bien es cierto, este algoritmo, que acá está implementado como un grafo bipartito, nos permite construir fronteras de decisión no lineales, pero el problema radicaba en cómo ajustar el valor de los pesos sinápticos que conectan tanto cada una de los nodos de entrada o cada una de las entradas con los núcleos o los nodos donde se hacen cálculos o las neuronas o perceptrones en este caso, así como las salidas de los perceptrones de la capa oculta con el perceptrón que está en la capa de salida. Entonces, justamente el no saber cómo ajustar, el no tener un método eficiente para ajustar estos pesos, hizo que por varios años, por aproximadamente unos 30 años, el crecimiento de Machine Learning se vea frenado y justamente a la época entre 1955 y 1980, 1985 probablemente, se lo denominó el invierno del Machine Learning, porque realmente en esa época no hubo ningún progreso en este campo. Y en parte una de las cosas por las que no hubo progreso es porque no se encontraba o no había un método eficiente para ajustar los pesos de estos algoritmos que prometían mucho, pero que sin embargo para entrenarlos, como repito, no había un algoritmo eficiente. ¿Qué ingredientes nosotros necesitamos para usar una red neuronal artificial? Necesitamos, sin lugar a dudas, datos de entrenamiento, ¿ok? Datos de entrenamiento que contengan entradas y salidas, las entradas y las salidas que se desean obtener para cada una de las entradas. Evidentemente, las redes neuronales feed-forward son redes neuronales o algoritmos de aprendizaje supervisado. Necesitamos definir una arquitectura de la red. Necesitamos definir una función de costo y necesitamos poder calcular su gradiente. Y necesitamos un procedimiento de optimización para minimizar esa función de costo usando el gradiente. Esto que listamos aquí es algo que necesitamos para todo tipo de red neuronal. Un tipo de red neuronal son las redes neuronales feed-forward, que son las que vamos a estudiar en esta clase. Más adelante estudiaremos otras redes neuronales un poco más complejas que las redes neuronales feed-forward. Entonces, no nos olvidemos que para entrenar redes neuronales, cualquier tipo de red, necesitamos datos de entrenamiento, una arquitectura, una función de costo y su gradiente y un procedimiento de optimización. Aquí tenemos la arquitectura o una arquitectura de una red neuronal feed-forward de 3 capas. En este caso tenemos la capa de entrada, ¿okay? Que no ejecuta ningún cálculo, sino que solamente lo que hace es tomar cada una de las componentes de este vector que representa el objeto que queremos clasificar
Tenemos la capa oculta que contiene neuronas, ¿ok? Donde cada una de estas neuronas obviamente ejecuta algún cálculo y obviamente cada una de estas neuronas recibe como entrada los valores de cada una de las componentes de este vector y esos valores se multiplican por el correspondiente peso sináptico. ¿Ok? Más adelante veremos esto en más detalle. Simplemente mencionar que todos los pesos que nos permiten conectar estas entradas con cada una de las neuronas de la capa oculta los vamos a agrupar en una matriz que le vamos a llamar W superíndice 1, que va a contener esos pesos, todos estos pesos, con una estructura determinada, la cual le vamos a estudiar más adelante. Aquí F superíndice 1 hace referencia a las funciones de activación que tienen estas neuronas, ¿ok? O funciones de transferencia también se puede llamar, aunque en el lenguaje de redes neuronales artificiales lo más común son llamar las funciones de activación. Funciones de transferencia sería más para el campo de la electrónica o del control automático. Estas neuronas de la capa oculta dan respuestas y esas respuestas también se multiplican por pesos sinápticos para llegar hasta la neurona de la capa de salida, cuya función de activación se denota con el superíndice 2, con F2, e igualmente los pesos se almacenan con una estructura determinada y eso en este caso se lo pone dentro del vector W2. Si nosotros queremos ver a nivel matemático, a nivel de expresión matemática, qué cálculos está haciendo una red neuronal feed-forward de 3 capas dado el vector de entrada, pues esta es la expresión que nos permite obtener la salida dado el vector de entrada. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso existe la multiplicación de X, esto es una multiplicación matricial, ¿no? De X por la matriz de pesos que conectan la capa de entrada con las neuronas de la capa oculta. Ese resultado se pasa por la función de activación. Eso nos daría los resultados de la capa oculta. Esos resultados a su vez se multiplican por los pesos que conectan las neuronas de la capa oculta con la neurona de la capa de salida. Sería este resultado. Y este resultado se pasa por la función de activación de la neurona de la capa de salida y esto finalmente nos permitiría obtener el resultado que devuelve esta red neuronal para este vector de entrada. Como ustedes pueden ver entonces, las redes neuronales artificiales no son otra cosa más que funciones que tienen diferentes niveles de composición. Mientras más capas haya, más grande o mayor será el número de niveles de composición. Al final, entonces, podemos referirnos a nivel matemático a una red neuronal feed-forward como una gran función compuesta. Cuando digo gran función compuesta, me refiero a que tiene diferentes niveles de composición. Mientras más capas ocultas haya, repito, mayor nivel o mayor número de composición habrá en la red neuronal. Entonces, esto es, en definitiva, una red neuronal a nivel matemático. Y así es normalmente como nosotros lo dibujamos para entender, digamos, la estructura del algoritmo, ¿no? Esto es la arquitectura de la red neuronal. Cuando hablo de la arquitectura de la red neuronal feed-forward me refiero, tengo que indicar cuántos nodos de entrada voy a tener. El número de nodos de entrada va a estar condicionado, por supuesto, al tamaño del vector que yo quiero procesar. Debo indicar también cuántas neuronas quiero tener en la capa oculta, qué funciones de activación voy a usar y qué función de activación voy a usar en la capa de salida. A nivel general, pues, deberé especificar el número de unidades de entrada. Primero, el número de capas que voy a usar. No necesariamente deben ser 3 capas, pueden ser 4, 5 o más capas. Y obviamente tengo que decir cuántos nodos voy a tener en la capa de entrada, cuántos nodos o neuronas, en este caso, en la primera capa oculta, cuántos nodos o neuronas en la segunda capa oculta y así sucesivamente
hasta llegar a la capa de salida, donde tengo que decir también cuántas neuronas voy a tener en la capa de salida. En este caso vamos a ver redes neuronales para problemas de clasificación binaria. Eso significa que vamos a tener en este tipo de redes neuronales una sola neurona de salida, pero en general las redes neuronales me permiten poner más de una salida, dos o más salidas. En realidad no tendría mucho sentido tener una red neuronal con dos salidas, al menos para clasificación. Sí, con una salida o 3 o 4 o 5 o 6 o más salidas. ¿Ok? Y tengo que ir especificando las funciones de activación por cada una de las capas. Entonces, así es como normalmente, digamos, mostraríamos a nivel gráfico la arquitectura de una red neuronal feedforward. Ahora, la otra cuestión que nosotros hemos puesto aquí es, hemos puesto funciones de activación sigmoidea, ya no funciones de activación Harlim, que es como originalmente nacieron las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, las redes neuronales, por lo menos las feedforward, las que primero nacieron con funciones de activación log-seq. Es decir, al final lo que tenemos es un apilamiento, una interconexión de regresiones logísticas. Pero después se investigó el uso de otras funciones de activación. ¿Ok? Todas las funciones de activación que se usan en redes neuronales artificiales son obviamente derivables, lo cual permite superar el problema de que la función Harlim no era derivable. No sé si hasta esta parte tienen alguna duda de este tema, me dicen por favor. Profe, una consulta. El modelo Sí. feed-forward necesariamente tiene que ser de 3 capas o puede ser de más capas. En el caso de que sea de más capas, ¿estas capas cómo se denominarían? ¿Las de ocultas o serían más capas de entrada? Muchas gracias, muy buena pregunta. No necesariamente una red neuronal feedforward tiene 3 capas. Puede tener más de 3 capas. ¿Ok? Ahora, probablemente ustedes se preguntarán por qué puse exactamente 3 capas. Las razones son, primero, porque es más fácil dibujar, y segundo, por algo que vamos a estudiar más adelante, por un resultado teórico interesante respecto de redes neuronales feedforward. La segunda pregunta es, ok, si tiene más de 3 capas, a la cuarta capa, ¿cómo se la llama? Bueno, a la capa que toma los valores del vector de entrada, siempre le vamos a llamar la capa de entrada. Y a la capa que nos da la respuesta, siempre le vamos a llamar capa de salida. Todas las demás capas que queden en el medio se llamarán capas ocultas. Entonces, aquí tenemos una red neuronal con una sola capa oculta. Si quisiéramos tener una red neuronal con 4 capas, sería capa de entrada, capa oculta 1, capa oculta 2, capa de salida. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, cuando aumentamos el ancho de la red neuronal, cuando digo aumentamos el ancho, me refiero a cuando aumentamos el número de capas, ¿okay? Lo que van a aumentar, en definitiva, son el número de capas ocultas. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta ese hecho. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, vamos a avanzar entonces. Justo aquí les presento un resultado interesante que es un gran hallazgo respecto de redes neuronales artificiales feedforward. Y es el hecho de que las redes neuronales artificiales feedforward, repito, las redes neuronales artificiales feedforward, es decir, las que estamos estudiando en esta clase, son considerados aproximadores universales. Este término matemático de aproximador universal, ¿qué implica? Bueno, aquí están 2 estudios o 2 papers que tienen que ver justamente con este resultado que está aquí. Leamos qué implica esto de aproximadores universales. Una red neuronal multicapa feedforward con tan solo una capa oculta, es decir, una red neuronal como esta, de 3 capas. Si tiene una capa oculta, necesariamente es de 3 capas porque la otra será la de entrada y la otra será la de salida. Entonces, una red neuronal estándar, feedforward, con tan solo una capa oculta y funciones de activación o funciones de aplastamiento
arbitrarias, ¿sí? Son capaces de aproximar cualquier función de Borel medible desde un espacio dimensional finito hasta otro espacio dimensional finito con un grado de deseado de exactitud determinado, ¿ok? Con un determinado grado de exactitud, siempre y cuando existan suficiente número de neuronas en la capa oculta. En este sentido, las redes neuronales artificiales feed-forward son una clase de aproximadores universales. ¿Okay? Esto, de hecho, es un teorema que se desprende de estos dos estudios que están planteados aquí. Ok, entonces, decía, este es un teorema, ¿no? Ok, entonces en este caso a esto lo hemos puesto en la categoría de teorema. Ok, ustedes pueden consultar estos dos trabajos, ahí pueden encontrar la demostración de este teorema. Lo que vamos a hacer ahora es entender qué significa esto. Lo que esto en palabras simples nos está diciendo es que un algoritmo como este, opuesto de manera gráfica, es capaz de aproximar cualquier función matemática medible. ¿Ok? Una función matemática medible dentro de matemáticas tiene una definición puntual, una definición clara, pero para no meternos en mucho enredo, simplemente vamos a decir, y de manera muy imprecisa, si se quiere, que las redes neuronales artificiales son capaces de aproximar cualquier función. Las distribuciones de probabilidad son funciones. Por lo tanto, las redes neuronales feed-forward son capaces de aproximar cualquier distribución de probabilidad. Las redes neuronales artificiales implementan fronteras de decisión. Las redes neuronales artificiales entonces son capaces de implementar cualquier frontera de decisión. Eso, en definitiva, es lo que nos dice este teorema. Entonces, si uno razona un poco más a este respecto, uno puede concluir, entonces, si las redes neuronales feed-forward, con tan solo 3 capas y un número suficiente de neuronas en la capa oculta, puede aproximar cualquier función o cualquier frontera de decisión, entonces puede resolver cualquier problema de clasificación. Este teorema nos dice que sí. Entonces, si esto es el caso, con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, de pronto a ustedes no les salta alguna inquietud, no les salta alguna duda, algún punto que sea importante respecto de lo que ya vimos antes. Les digo de manera más específica, nosotros antes estudiamos los teoremas de no-free-lunch, que en definitiva nos decían que no hay algoritmo que sea mejor que otro a priori. Pero aquí nos está diciendo este teorema que las redes neuronales artificiales, para clasificación, al menos, sí pueden implementar cualquier frontera de decisión. Y cuando digo para clasificación, no es porque el teorema restrinja para clasificación. Lo que quiero decir es que hablando del problema de clasificación, los problemas de clasificación se resuelven construyendo fronteras de decisión. Y las redes y las fronteras de decisión son funciones medibles. Por lo tanto, este teorema nos dice que las redes neuronales feed-forward sí pueden implementar cualquier frontera de decisión. Entonces, bueno, ¿no les salta alguna duda o algo que vaya en contra de lo que aparentemente vaya en contra de lo que hemos dicho? Profe, Sí. Pienso que la dificultad está en hallar los pesos, es decir, de manera teórica se podría, pero calcular los pesos adecuados, pienso que por ahí está el problema y me imagino yo. O sea, en teoría esto dice que se puede, pero ponerse a buscar los pesos adecuados para ello, entonces ahí me parece que está el problema, ¿no? Ok, es cerca, pero el teorema no habla de eso. Pero sí, es un punto práctico importante, ¿ok? El teorema dice, y esta es la parte clave que quizá deberíamos subrayar en este caso, permítanme subrayar eso.
Lo que he subrayado entonces es la parte clave. Siempre que haya un número suficiente de neuronas en la capa oculta. ¿Qué significa número suficiente de neuronas en la capa oculta? La pregunta es ¿cuánto es suficiente? ¿No? Y ahí viene el tema. Entonces, en teoría, las redes neuronales artificiales feed-forward pueden o me permiten resolver cualquier problema de clasificación como concepto. Pero ya en la práctica, yo necesito definir claramente la arquitectura. No puedo decir número suficiente de neuronas. Tengo que decir, ok, ya tengo, el teorema me dice 3 capas, tengo 3 capas. Tengo que decir cuántas neuronas tengo o cuántos nodos de entrada tengo. Eso queda determinado por el tamaño del vector. Ok. Acá tengo que decir cuántas unidades o cuántas neuronas voy a tener en la capa oculta. El teorema me dice número suficiente. Entonces yo aquí, para definir la arquitectura, tengo que poner un número. Un número que va a variar entre 1 y más infinito, ¿no? Un número entero. ¿Ok? Entonces, cuando yo fijo la arquitectura de una red neuronal feed-forward con 3 capas, yo automáticamente debo limitar o debo fijar el número de neuronas de la capa oculta. Y cuando limito o fijo el número de neuronas de la capa oculta, restrinjo la arquitectura. ¿Ok? Entonces, o fijo una arquitectura. Cuando yo tengo una red neuronal de una arquitectura determinada, que va a tener 3 capas, pero que va a tener un número dado de unidades de entrada o de nodos de entrada y un número determinado de neuronas en la capa oculta, esa red neuronal feed-forward tiene capacidad de aproximación limitada. Es decir, que cuando fijo la arquitectura de una red neuronal feed-forward, ¿ok?, de 3 capas, automáticamente limito su dimensión BC. ¿Ok? Y cuando tengo una dimensión BC limitada, ¿ok?, los problemas que puedo resolver pues son también limitados. En definitiva, entonces, cuando fijo la arquitectura de una red neuronal feed-forward, esa red pasa a ser un algoritmo más, tanto como los otros que hemos estudiado y como los otros que existen. ¿Se entiende? Pero de todas maneras no deja de ser un resultado interesante porque me dice que una red neuronal es un buen candidato para resolver un problema. El problema, claro, en el diseño radica en que yo tengo que buscar cuántas neuronas necesito en la capa oculta y a lo mejor para resolver un problema determinado yo necesito miles, cientos de miles o millones de neuronas en la capa oculta y eso me genera un problema de cálculo bastante grande. De hecho, esa es una de las razones por las cuales la gente prefirió, en lugar de crecer en altura, que significaría aumentar el número de neuronas en la capa oculta de una red neuronal feed-forward de 3 capas, aumentar más bien el número de capas, es decir, crecer en ancho. Y cuando uno crece en ancho, entra en el mundo del deep learning, o por lo menos da paso al mundo del deep learning, que lo estudiaremos más adelante. ¿Ok? Este resultado, de hecho, es uno de los causantes de que las redes neuronales se hayan popularizado bastante y evidentemente hoy gran parte de las aplicaciones prácticas que existen de Machine Learning usan algún tipo de red neuronal. Obviamente este resultado que presentamos aquí es válido para las redes neuronales feed-forward. Pero a partir de las redes neuronales feed-forward fueron derivándose otras arquitecturas que al final alguna base tienen o alguna raíz tienen en las redes neuronales feed-forward. ¿Ok? Y las redes neuronales feed-forward tienen esta propiedad teórica interesante. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Gracias. Respecto de las funciones de activación, aquí tenemos una lista de algunas funciones de activación. Vamos a irlas revisando uno a uno. No todas estas funciones de activación las vamos a usar en redes neuronales artificiales, ¿ok? Precisamente porque algunas de ellas no son derivables, ¿ok? Vamos a empezar revisando la función de activación que es el paso unitario o la función hard-limb, también se denomina.
La función de activación Harlim, ¿ok? Tendría esta forma, ¿sí? En este caso, noten ustedes que se define estos tres valores. 0 para valores de z negativos, 0,5 cuando z vale exactamente 0 y 1 para z positivos. ¿Ok? En el caso de la función Harlim, ¿ok? De hecho, ahí está mejor. Esta sería la función Harlim, que sería una variante de esta función, ¿no? Entonces, esta es la función Harlim. Esto es una función que no se usa como función de activación de redes neuronales artificiales porque precisamente esta función no es derivable, ¿no? Tenemos la función signo, que uno la podría usar, la puede usar para definir un perceptrón, pero que tampoco se usa en redes neuronales artificiales. Tenemos la función lineal, que se usa para regresión, ¿ok? Aquí dice regresión lineal, no necesariamente o no únicamente para regresión lineal, sino también para cualquier tipo de regresión. Entonces sí se puede usar esta función de activación en redes neuronales, sobre todo cuando estamos resolviendo problemas de regresión. En clasificación no tiene mucho sentido este uso, el uso de esta función. La función de activación lineal por partes, esta no se usa en redes neuronales artificiales, ¿ok? Pero sí se usa en support vector machines, como se indica. La función de activación logic o logistic o sigmoidea también se denomina, ¿ok? Esta sí se usa en redes neuronales artificiales. De hecho, esto usábamos en el caso de la regresión logística. La tangente hiperbólica también se usa como función de activación de redes neuronales artificiales. La función ReLU, que tiene esta forma, también se usa como función de activación. La función softPlus también se usa como función de activación. ¿Ok? Noten ustedes que la diferencia, al menos en rango de valores, entre la función logsig y la función tangente hiperbólica es justamente los valores entre los cuales dan los resultados. Logsig tiene un rango entre 0 y 1. Mientras que la tangente hiperbólica tiene un rango que va entre menos 1 y 1. ¿Ok? ReLU, por otro lado, tiene un rango de valores que va entre 0 y más infinito. ¿Ok? Y esta función softPlus también es una función de activación que tiene un rango entre 0 y más infinito. La diferencia entre ReLU y softPlus es que softPlus tiene, digamos, esta curvatura un poco suavizada, mientras que ReLU es abrupto, ¿no? Este es un codo con un ángulo determinado, ¿no? Ok, entonces, las funciones de activación que para nosotros van a ser importantes para resolver problemas de clasificación son estas últimas 4 que hemos listado. Como dije, las funciones de activación lineales sí se usan para redes neuronales artificiales cuando uno resuelve problemas de regresión, sobre todo. Y típicamente se usan como función de activación de la capa de salida. ¿Ok? Vamos más, o ahondemos un poquito más sobre funciones de activación de redes neuronales artificiales. Esto es tomado de alguna parte del internet, una imagen que me pareció interesante respecto a las funciones de activación. Entonces, la función de activación sigmoid, que tiene esta expresión, esta ya la conocemos, la tangente hiperbólica, ¿ok? Que tiene o está calculada en base a exponenciales, como ustedes pueden ver. La función paso, ¿ok? La softPlus la acabamos de ver, la ReLU también la acabamos de ver, la softSign, esta no la he visto comúnmente usada en redes neuronales artificiales, la ELU sí se usa en redes neuronales artificiales, el logaritmo de la función sigmoidea, tampoco la he visto o he encontrado un uso común de esta función de activación, la swish, ¿ok? Tampoco la he visto usar o que tenga un uso
frecuente en redes neuronales artificiales. La función sync, esta sí es una función de activación bastante nueva y que aparentemente tiene propiedades interesantes. La Leaky ReLU es una versión de la ReLU. Okay, primero apareció la ReLU y de ahí se desprende la ELU y la Leaky ReLU. Todas estas, digamos, estas dos son versiones mejoradas en el sentido de la suavidad de la función con respecto a la ReLU. Y la función MISH, ¿okay? Que es X por la tangente hiperbólica de la función SOPLAS de X, ¿ok? Es una función de activación súper compleja que tampoco la he visto, ¿ok? Entonces, de esta nueva lista que presentamos aquí voy a indicar cuáles, digamos, son las más frecuentemente usadas. La sigmoidea, desde luego, la tangente hiperbólica, desde luego, esta también, esta también, esta sí, y esta la voy a poner también como sí, pero esta es bastante nueva. De hecho, a lo mejor en muchas plataformas o en muchas librerías de redes neuronales artificiales, esta función de activación todavía no existe porque es relativamente nueva su uso. Ok. Bien. No sé si tienen alguna consulta respecto de las funciones de activación. Ok, avancemos entonces. Bueno, las redes neuronales artificiales en cuanto al flujo de datos tienen dos vías. Esta propagación de los datos de izquierda a derecha se denomina la propagación hacia adelante o el forward propagation, ¿ok? Que es cuando el objeto que está representado a través de un vector se ingresa a la red neuronal y los datos van fluyendo por cada una de las capas y cada uno de los nodos de cada capa de la red neuronal, de izquierda a derecha, como se ve, hasta que finalmente llegan a la neurona de la capa de salida, la cual finalmente nos da una predicción. ¿Ok? Esto sería una vez que ya tenemos los pesos sinápticos de la red definidos. Pero claro, necesitamos para resolver un problema determinado definir esos pesos sinápticos y para eso vamos a usar un algoritmo que se llama de retropropagación del error. Y cuando decimos retropropagación, queremos ir ahora, en cambio, en lugar de irnos de izquierda a derecha, nos vamos a ir de derecha a izquierda. De ahí el nombre de retropropagación o backward propagation. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar primero el proceso de forward propagation para entender cómo funciona una red neuronal artificial, feedforward, y que de alguna manera nos va a servir de base para estudiar o entender cómo fluyen los datos en arquitecturas de redes neuronales más sofisticadas con respecto a la red neuronal feedforward. Bien, aquí tenemos una red neuronal feedforward simple, tiene 3 capas, tiene 2 nodos de entrada, tiene 2 neuronas en la capa oculta y tiene una neurona de salida. Como ustedes pueden ver, esto no se cuenta como un nodo, ¿ok? Este simplemente es el clásico truco que hemos venido usando ahora para facilitar los cálculos, sobre todo cuando necesitamos ajustar el bias, ¿ok? Entonces, repito, esta es una red neuronal que tiene 2 neuronas o 2 nodos de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y una neurona de salida. Vamos a fijar como función de activación de las neuronas de la capa oculta la función de activación ReLU y la función de activación de la capa de salida va a ser LOXI. Justamente esto de aquí lo que nos sugiere es que yo puedo usar diferentes funciones de activación para las neuronas de cada una de las capas. ¿Okay? Alguien se preguntará, ¿y para una capa puedo usar funciones de activación diferentes para cada neurona? En teoría sí. En la práctica eso va a ser un gran dolor de cabeza, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, para no complicarnos la vida, lo que típicamente hacemos en redes neuronales feedforward es usar la misma función de activación para todas las neuronas de una determinada capa. Lo que sí puede pasar es que puedo cambiar de función de activación entre una capa y otra. ¿Ok?
esta red neuronal feedforward lo que va a hacer es aproximarnos la probabilidad condicional de que este vector sea etiquetado con 1. ¿Ok? Es decir, esta red neuronal va a aproximarnos esta distribución de probabilidad o esta probabilidad, más que distribución. ¿Ok? Entonces, por ahora, vamos a asumir que ya estos pesos están dados. ¿Ok? Obviamente, el gran problema de todo algoritmo de Machine Learning, sobre todo de todo algoritmo paramétrico, es cómo ajusto o cómo encuentro estos pesos. Por ahora, vamos a asumir que estos pesos ya están dados. ¿Ok? Lo que queremos hacer entonces es, dado este vector de entrada, calcular qué valor de probabilidad predice esta red neuronal feedforward para esta entrada justamente. Vamos a hacer entonces ese cálculo ahora. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el valor de H1. El valor de H1 o la respuesta de la neurona H1 es la siguiente. Les pido que me ayuden en esta parte revisando que en los cálculos que voy haciendo no me equivoque en las operaciones matemáticas o en la escritura. ¿Ok? Entonces H1 nos va a dar una respuesta que va a ser la función ReLU de X1, esto es X1 por cierto, ¿no? Y esto va a ser X2. Entonces sería X1 por menos 1. Entonces esto va a ser 2 por menos 1. Vamos a ponerle corchetes. 2 por menos 1. Más X2, que es menos 3, por 3. Ok. 3, menos 3, perdón, por 3. 3 es el peso sináptico. Y obviamente el bias, que sería más 1 por menos 5. ¿Ok? Esto va a ser igual a la función ReLU de menos 2 por, me ayudan chequeando siempre que esté bien, menos 9 y menos 5. Esto es igual a la función ReLU de menos 16, ¿no es cierto? Y la función ReLU de menos 16 es 0. Recuerden que ReLU nos da 0 para toda entrada negativa y nos da el mismo valor del argumento para entradas positivas. ¿Ok? Entonces eso sería H1. Vamos con H2. H2 también implementa o tiene la función de activación ReLU. Ahora estamos en H2 y H2 sería 2 multiplicado por menos 2 más, en este caso, menos 3 por menos 4 y más 1 por 6. Esto es igual a la función de activación ReLU sobre menos 4, 12 y 6. Esto es igual a la función de activación ReLU sobre el valor de 18 menos 4, 14. Y esto nos da como resultado 14. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con H3. H3 tiene como función de activación la función ReLU también. Bueno, no existe H3, así que no tenemos que inventarnos el agua tibia. Hasta ahí llegamos con las respuestas de las neuronas de la capa oculta.
Vamos ahora sí con la respuesta de la neurona de la capa de salida. Entonces, la neurona de la capa de salida es G. G tiene como función de activación log-sig, ¿ok? ¿Y log-sig de qué? De la respuesta de H1 multiplicado por 7. H1 es 0 y eso se multiplica por 7. Más la respuesta de H2, que es 14, por el peso sináptico, que es menos 8. Y más 1 por 9. Pero voy a poner paréntesis, como antes lo hacía, para tener consistencia en cómo expresamos las operaciones. Esto va a ser log-sig de 0 menos 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3, 11. 112 y más 9. Esto es igual al log-sig de menos 112 más 9 serían 103, menos 103. ¿Sí, no? Menos 103. Ok. El valor de log-sig de menos 103, bueno, volvamos a la función log-sig. Estamos aquí. Log-sig de valores de 20 negativo hacia menos infinito o 20 positivo hacia más infinito, ya prácticamente uno los puede aproximar como 0 si estoy en la parte negativa o como 1 si estoy en la parte positiva. Entonces esto en buen romance sería aproximadamente igual a 0. ¿Ok? Y como la probabilidad de y igual a 1 dado x lo estoy aproximando con el valor de g ante la entrada x, entonces esto es aproximadamente 0, que es el resultado que tengo acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa en una red neuronal feed-forward cuando yo le doy un vector a la entrada. No sé si tienen alguna pregunta en este caso, me dicen por favor. Profe, una consulta. Sí. ¿De qué depende que nosotros escojamos una función de activación? Por ejemplo, en este caso usted ha escogido ReLU y LogSig. Nosotros también podremos escoger otras funciones de activación y podrían aproximarse al 0 también. Ok, esa es una muy buena pregunta y eso es algo que si me preguntan cómo hacer, la respuesta es mediante experimentación, mediante pruebas y ver cuál me anda mejor o qué combinación de funciones de activación me andan mejor. También hay algunas consideraciones teóricas que vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué escogí yo ReLU y LogSig? Simplemente porque así se me ocurrió, si se quiere. O sea, es una selección arbitraria, no es que se puso por algún tema en particular. Bien pude haber puesto tangente hiperbólica y acá haber puesto LogSig, no importa. En realidad, acá escogí LogSig a la salida, eso sí, porque quise decir que esta red neuronal está aproximando esta probabilidad. Entonces, obviamente, aquí no puedo poner tangente hiperbólica porque no hay ninguna medida de probabilidad que vaya entre menos 1 y 1, ¿no? Toda probabilidad va entre 0 y 1. Entonces, a la salida puse log-sig porque estoy aproximando una probabilidad. Pero aquí pude haber puesto, en este ejemplo, lo que yo hubiera querido. ¿Ok? Entonces, con eso respondiendo a la pregunta de si podría uno usar otras funciones de activación, sí. De hecho, deberíamos probar en la práctica otras funciones de activación para un problema determinado. Y no hay un criterio, digamos, que nos diga para este problema use tales funciones de activación. Sí hay, como digo, algunas consideraciones de índole práctico para ciertos problemas del por qué preferir una función de activación sobre otra. ¿Ok? Bueno, ya he dado uno. Si estoy aproximando una distribución de probabilidad, pues es lógico que use aquí log-sig. No tiene sentido usar otra cosa que no sea log-sig. Eso sí. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Ok, claro. Lo que ustedes han visto acá es
un cálculo bastante complejo si pensamos en que una red neuronal práctica va a tener, obviamente, de seguro va a tener más de 2 unidades o más de 2 neuronas en la capa oculta. Va a tener 20, 50, 100, 1000. Entonces, hacer cálculos de esta manera pues va a resultar complejo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en esto, tiene que inmediatamente pasar a pensar en cómo hacer los cálculos eficientes, de manera eficiente, al menos desde la parte computacional, y ahí es donde uno tiene que usar estructuras de datos para facilitar los cálculos. Y esas estructuras que nos simplifican enormemente la vida para hacer cálculos son justamente la representación de los pesos mediante matrices, ¿sí? O vectores. Entonces, aquí está la matriz de pesos que conectan la capa de entrada con las neuronas de la capa oculta. Y aquí está la matriz o el vector, bueno, en este caso, de pesos que conectan la capa oculta, las neuronas de la capa oculta con la neurona de la capa de salida. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que si nosotros intentamos entender cómo funciona estos pesos o cómo está estructurada esta matriz de pesos, tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos el peso de la capa 1 que conecta el nodo 0 con la primera neurona. ¿Ok? Acá tenemos el peso de la capa 1 que conecta el nodo 0 con la segunda neurona. ¿Ok? Aquí tenemos el peso de la capa 1. Este menos 1 es el que conecta, ¿sí? La capa la entrada 1 con la neurona 1. El peso que conecta la entrada 2 con la neurona 1. ¿Ok? Acá tenemos el peso que conecta, estamos refiriéndonos a 3, la entrada 2, ¿sí? Con la capa, con la neurona 1. Y acá tenemos el peso que conecta la entrada, perdón, dije la entrada 1, quise decir, el peso que conecta, este sería el 3. El peso que conecta, a ver, un momentito. Sí, el peso que conecta la entrada 2 estaba bien con la neurona 1. Y acá tenemos menos 4. Y menos 4 es el peso que conecta la entrada 2, ¿sí? Con la neurona 1. Con la neurona 2, perdón. Esta sería la estructura de pesos. ¿Okay? Menos 5 conecta el nodo 0 con la neurona 1. Menos 1 conecta la entrada 1 con la neurona 1. Y 3 conecta la entrada 2 con la neurona 1. 6 conecta la entrada 0 con la neurona 2. Menos 2 conecta la entrada 1 con la neurona 2. ¿Está mal? Menos 2. Menos 2 es esto. Conecta la entrada 1 con la neurona 2. Y finalmente menos 4 conecta la entrada 2 con la neurona 2. Esta es la estructura de los pesos de la red neuronal. ¿Ok? Listo. De la misma manera, acá tenemos la estructura para W2. En este caso, el 9 representa los pesos, o el peso que conecta la entrada 0 con la neurona 1,
el 7 representa el peso que conecta la salida 1 con la neurona 1 y esto es 2, es 3. Y el último peso conecta, que es el menos 8, la neurona 2 de la capa oculta con la neurona 1 de la capa de salida. ¿Ok? Así es como está estructurado esto. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte. No, profe. Bien, entonces, si hiciéramos esto de manera matricial, los cálculos de manera matricial, pues tendríamos déjenme ver, ojalá ya, bueno, voy a hacerlo en la parte superior con otro color. Tendríamos ReLU de X por W1 por la matriz W1. Dimensionalmente cumple, ¿no? Una fila, dos columnas, dos filas, tres columnas. ¿Ok? Esto debería multiplicarse por W2 y todo esto pasar por la función de activación log-sig. Y eso nos daría la respuesta para G de X. Ok, vamos analizando dimensionalmente cómo estamos, ¿no? Para ver si se cumple, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Bien, esto tiene como dimensión, decía, X tiene una fila, dos columnas, W tiene dos filas, tres columnas. Por lo tanto, esto nos da como resultado una fila y tres columnas. ¿Ok? Por su parte, W2 dimensionalmente tiene una fila y tres columnas. ¿Ok? Y obviamente ahí es donde deberíamos poner una transpuesta, ¿no? Entonces, en realidad a W2, para que esto tenga sentido, deberíamos ponerle bueno, aquí deberíamos, para no complicarnos la vida, vamos a ponerle simplemente transpuesta. Ok, entonces si es que es transpuesto, esto pasa a ser 3,1. Obviamente, cuando junto estas dos cosas, dimensionalmente me da 1 por 1. ¿Ok? Y eso implica que a la salida esto me da un número escalar. Ahora, ¿por qué me quedé pensando cuando dije tengo que poner transpuesta? Porque yo tengo que hacer este proceso de cálculo de manera iterativa. Entonces, claro, me conviene de que si calculo la transpuesta de una matriz de pesos, calcule la transpuesta de todas las matrices de pesos. Entonces, esto de aquí lo que me sugiere es que necesito otra forma de agrupar los pesos, ¿ok? Entonces, en este caso podríamos agrupar esto, o sea, podríamos poner la transpuesta de esto, y en este caso también la transpuesta y multiplicar W por X en lugar de X por W. ¿Ok? Eso en la implementación práctica lo vamos a ver. Bien, no sé si tienen alguna consulta de esta parte o hasta este punto, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Ok, bueno. Entonces, esto a nivel dimensional. Bueno, de hecho, aquí hemos puesto los pesos tal cual hemos indicado, ¿no? Entonces, de hecho, aquí en esta porción de código, lo que tenemos es la parte del forward propagation que tendríamos que hacer en una red neuronal feedforward.
Aquí tenemos nuestra entrada, 2, 3. Aquí tenemos nuestro peso o nuestros pesos que conectan las entradas con cada una de las neuronas de la capa oculta en el orden que hemos puesto. Y aquí tenemos los pesos que conectan las neuronas de la capa oculta con las neuronas de salida, que son estos de aquí. El número de capas que tiene esta red neuronal es 3, 1, 2, 3. Y las funciones de activación son: la capa de entrada no tiene ninguna función de activación porque los nodos no hacen cálculos, sino solamente toman datos. La función de activación de la segunda capa es ReLU y la función de activación de la capa de salida es LOXI. Esto de aquí me va a servir para ingresar a una función que me va a calcular el forward propagation. Entonces, acá tenemos cálculos, o más bien dicho, variables que son A y Z. ¿Ok? A es la combinación lineal entre entradas o salidas de las neuronas por los pesos sinápticos, y Z es cuando yo esa combinación lineal la paso por una función de activación. ¿Ok? Me estuve olvidando de algo, disculpen acá, y por eso no coincidía dimensionalmente. Aquí, ¿ok? En realidad, X, esto lo tenemos que actualizar. Acá X lo tengo que actualizar a lo siguiente. En lugar de usar X, acá lo que voy a usar yo es X tilde, que va a formarse de la concatenación entre 1 y X. Es decir, X tilde va a ser 1, 2 y menos 3. Claro, y ahí sí, esto coincide. Y ahí, de hecho, tenemos que reexpresar esto, porque si no nos iba a dar una barbaridad en el resultado. Entonces tenemos que actualizar esto aquí y esto también. Bueno, voy a borrar todos estos y luego ahí actualizamos. A ver. Entonces X aquí ya no es X, sino es X tilde, por cierto, lo que tengo que poner. Esto es una fila, 3 columnas. Esto tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces esto también debe ser transpuesto. Si es que es transpuesto, entonces esto se transpone. Ok. Y ahora me queda el siguiente resultado. Me queda 1, 3 igual. Y ahora me queda 3, 2. ¿Ok? Esto me da dimensionalmente 1 y 2. ¿Ok? Pero W2T tiene 3, 1. ¿Ok? Entonces, eso implica que a este resultado de aquí también le tengo que concatenar con 1. En realidad los cálculos, y eso es una parte que nos estábamos olvidando, o que yo me estaba olvidando, implican hacer lo siguiente. Aquí aumento un 1 y con eso formo un vector. Y ahora sí, a este producto lo paso por log_sig y eso es el resultado. Bueno, creo que se me fue la mano. Y eso es el resultado de g de x. Déjenme ponerle esto más acasito porque si no, no me queda espacio para poner g de x.
Ok. Entonces, claro, ahora sí, todo coincide. Entonces, dimensionalmente, lo que yo tengo aquí, de hecho, lo mismo me da la misma salida tengo cuando la paso por Relu. Relu no me cambia las dimensiones. Entonces, todo esto de aquí es de esto de aquí. ¿Ok? Si yo añado ahora un 1 acá y con esto de aquí, yo obtengo la dimensión esto me toca actualizar. Ahora tendría una fila y 3 columnas que multiplica a 3 filas, una columna. Y ahora sí, el resultado de esto es 1 por 1. Y ahí sí está bien. ¿Ok? Y ahí de hecho tiene sentido el algoritmo porque estoy transponiendo. Primero, lo que ingresa o lo que sale de las capas va a la izquierda. Eso lo multiplico por la transpuesta de la matriz o vector de pesos y eso lo paso por la función de activación. ¿Ok? Entonces, ahí sí tiene sentido. No sé si se dieron cuenta de esto o entendieron el error que había cometido antes. Sí, profe. Ya. Entonces, ahora sí, con este cálculo, vamos acá. A esto que hicimos manualmente lo implementamos ahora sí en programa. Entonces, aquí nos vamos a valer de dos variables A y Z que las vamos a ir actualizando. A, para la capa de entrada, va a ser los valores de entrada y le añadimos este 1. Entonces, es 1 concatenado con el vector X. ¿Ok? E inicializamos Z. Vamos a iterar desde la segunda capa, porque la segunda capa hace cálculo, hasta la última capa, que también hace cálculos. Entonces, el Z va a ser el producto de A, o sea, lo que devolvía la anterior capa, por el peso o los pesos de la anterior capa. Recordemos que a los pesos o a estos pesos que conectan la capa de entrada con la capa de salida, los llamamos W1. Entonces, A por W1 transpuesta. Así habíamos puesto y aquí está por W1 transpuesta. Y luego paso estos valores por las funciones de activación. Si es ReLU, ¿ok? Lo que yo tengo que hacer es devolver el valor que ingresa si es que el número es positivo o poner 0 si el argumento es negativo. Eso se consigue a través de esta línea. Caso contrario, si es log_sig, pues simplemente calculo el log_sig de este set. Y esto por cada una de las capas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar este algoritmo? ¿Ok? De hecho, le hago un zoom. ¿Cuál es la ventaja de usar este código? La ventaja de usar este código es que esto lo puedo generalizar para cualquier número de capas, no solamente 3, sino 5, 10, 20, las que sean, primero. Segundo, esto también generaliza para cualquier número de neuronas por cada una de las capas, porque los pesos están representados de manera matricial. ¿Ok? Obviamente, si yo quiero usar más funciones de activación, pues tengo que poner más condiciones. Si ReLU, haga el cálculo que corresponde a ReLU. Si tangente hiperbólica, haga el cálculo que corresponde a tangente hiperbólica. Si log_sig, haga el cálculo que corresponde a log_sig. Y fíjense que antes de pasar a la siguiente iteración del for, le añado un 1 antes, que es lo que necesariamente tenía que hacer. ¿Ok? Y luego digo, para este ejemplo, el valor de probabilidad es lo que la variable A contiene al final y el último valor. ¿Ok? Entonces ya para entrar un poco más en detalles, quizá uno tenga que ponerse a analizar este código, ejecutar el código y ver los resultados que me da. ¿Ok? Que de hecho lo vamos a hacer. No sé si tienen alguna duda de esto, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Entonces vamos a copiar el código que vamos a evaluar.
¿Ok? Aquí estamos simplemente declarando la arquitectura de la red, de nuestra red neuronal. Y ahora copiamos el código que hace el cálculo correspondiente de la salida de la red neuronal. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos ir observando qué valores tienen los A's. ¿Ok? A tiene 1, 2, menos 3, 1, 0, 14. Y estos son los valores de A's, ¿no? Los valores de Z's son estos que ustedes ven aquí, menos 16, 14, menos 103. Estos valores nos suenan familiares porque ya los habíamos calculado antes manualmente. ¿Ok? Y justamente el valor de probabilidad es este valor que está aquí. Obviamente, producto de cómo vamos construyendo A en la o para la neurona de salida es como que si tuviéramos dos respuestas, pero recuerden que esta respuesta o este 1 que aparece aquí es producto de la forma o lo que hacemos nosotros para que este algoritmo nos sirva para cualquier número de capas, ¿no? Entonces este 1 lo descartamos y por eso es que aquí ustedes tienen que la probabilidad que predice la red es el último elemento de la celda A y de esa celda que contiene este vector, el último elemento, que sería este valor de aquí. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de cómo funciona esto, alguna inquietud. No, bro. Ok. Justamente esto que acabamos nosotros de ver se puede representar mediante un grafo acíclico, es decir, que no contiene ciclos, lo cual facilita el hecho de hacer los cálculos. Ya hemos visto que con ese simple for podemos hacer el forward propagation en una red neuronal feedforward, y a pesar de que el ejemplo es para 3 capas, pero yo puedo cambiar el número de capas al número que quiero. Obviamente para cada capa tengo que poner los pesos con la estructura que les indiqué, y eso sería todo, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes aquí pueden ver, ingresa el vector X y se calcula A con W y B. En realidad nosotros a estos dos los juntamos en una sola matriz. Luego pasamos por la función de activación. El resultado de esa función de activación me permite calcular A, que es con los pesos de la siguiente capa, que nosotros de nuevo los compactamos a este W y B, a este B que es el bias y estos W que son los pesos, los compactamos en un solo vector, y eso lo paso por la función de activación y eso finalmente me da la salida de la red neuronal feedforward. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos explicando en esta parte. Esa es la ventaja también de las redes neuronales artificiales, ¿sí? Y de alguna manera, de las redes neuronales feedforward, quiero decir, y de alguna manera ustedes ya pueden entender el por qué se sugiere que todas las redes, que todas las neuronas de una capa tengan la misma función de activación, porque si no, aquí ya el grafo, el cálculo se va a complicar muchísimo. ¿Ok? Entonces, si todas usan la misma función de activación, esto sirve. Si cada neurona tiene su función de activación, bueno, pues ya eso se va a convertir en algo problemático. Y este código simple que lo vemos aquí, probablemente ya no va a ser tan simple como se nota en este caso. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. No, profe. Muy bien. Ok. Ya hemos entendido cómo funciona el proceso del forward propagation. Ahora es momento de saber cómo nosotros podemos ajustar los pesos de la red neuronal. Entonces ustedes van viendo que lo que necesitamos para trabajar con una red neuronal feedforward es primero definir la arquitectura de esa red. Una vez que definimos la arquitectura de esa red, que consiste en decir cuántas capas va a tener, cuántos nodos va a tener en la capa de entrada, cuántas neuronas va a tener en la capa oculta 1, cuántos nodos va a tener en la capa oculta 2 y así por cada capa oculta, y adicionalmente cuál es la función de activación de la capa oculta 1,
cuál es la función de activación de las neuronas de la capa oculta 2 y así sucesivamente hasta cuál es la función de activación de la capa de salida. Estoy refiriéndome a redes neuronales que me permiten resolver problemas de clasificación binaria. Por eso siempre, en este caso, vamos a tener una sola neurona en la capa de salida. Una vez que yo defino esa arquitectura, la pregunta es, ¿cómo actualizo los pesos? Entonces, nosotros podemos entender a la red neuronal, a los pesos de la red neuronal, como perillas, donde justamente el valor o la posición en la que dejo una perilla va a ser el valor del peso. Entonces, voy a tener una caja donde voy a tener que ajustar muchas perillas. Mientras más pesos, mientras más grande sea la arquitectura, mientras más compleja sea la arquitectura, más perillas tengo que ajustar. ¿Ok? Evidentemente, hacer un ajuste manual es casi que imposible para redes neuronales de mediano o gran tamaño. Y como les había dicho, realmente el tema de cómo ajustar eficientemente estos pesos no fue un asunto trivial y de hecho se tardaron aproximadamente 30 años en proponer un algoritmo para este propósito. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es estudiar cómo ajustar estos pesos y aquí hemos presentado, digamos, una representación gráfica de lo que implica entrenar una red neuronal que implicaría mover cada una de estas perillas, es decir, fijar el valor de los pesos sinápticos. Ok, para tener un poco de idea de cómo funciona o en qué influye la arquitectura de una red neuronal, vamos nosotros a trabajar con esta aplicación de aquí, que justamente nos permite ver cómo la arquitectura de la red influye en el tipo de frontera de decisión que genera o que puede generar la red y en función de eso, pues, yo puedo ganar intuición de cómo fijar la arquitectura de una red neuronal. Bien, en esta aplicación Playground, nosotros tenemos esta interfaz gráfica que nos permite probar diferentes arquitecturas de redes neuronales feedforward para resolver cada uno de los problemas de clasificación que se pueden ver en este caso. Nosotros podemos escoger entre un problema de clasificación donde, como se puede ver, lo que tenemos que implementar es una frontera de decisión tipo anillo. Acá una frontera de decisión que debería ser una especie de hipérbolas, ¿sí? Para separar. Acá una frontera de decisión más simple y acá una frontera de decisión tipo espiral, ¿no? Mucho más compleja. ¿Okay? Nos vamos a quedar con esta frontera de decisión tipo anillo. Ustedes, como deber de esta clase, o como uno de los deberes de esta clase, deberán trabajar con esta aplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos dos variables de entrada, x1, x2. Obviamente, como ustedes ven, este es un problema bidimensional. Aquí tenemos x1, aquí tenemos x2. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos configurar cuántas capas ocultas queremos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una sola capa oculta, ¿ok? Y automáticamente la capa de salida no está representada aquí, pero aquí tenemos una sola capa oculta, ¿ok? Y aquí escogemos qué función de activación poner. Vamos a escoger una función de activación tangente hiperbólica. Ejecutamos. Y después del entrenamiento, esta es la frontera de decisión que se implementa. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, una sola neurona en la capa oculta no es suficiente para resolver este problema. Vamos a aumentar el número de neuronas a 2 y vamos a ver cuál es el resultado. Ahora obtenemos una frontera de decisión más curvada que la de antes, pero no es suficiente. Vamos a aumentar a 3. Perdón, esto lo quitamos. Vamos a aumentar a 3 neuronas. Ok. Eso está mejor.
mucho mejor. Fíjense cómo el número de neuronas de la capa oculta ejerció una gran diferencia en el resultado. Ahora, obviamente esta arquitectura, o esta aplicación, más bien dicho, me permite variar la arquitectura, y parte de variar la arquitectura es cambiar la función de activación. Probemos con una función de activación sigmoide a ver qué nos da. Ok. Ese es el resultado. Ahora probemos con una función de activación ReLU. Ok, el resultado es ese, no es muy bueno para 3 neuronas. Y probemos con una función de activación lineal. Ok, en este caso esto se va a quedar procesando por mucho tiempo. Entonces paramos. Podemos usar tangente hiperbólica o log-sig, ¿no? Listo. El reto siempre va a ser cómo resuelvo el problema con la menor cantidad de neuronas. Obviamente, si pongo más de una capa oculta, voy a tener más neuronas. Entonces, necesito poner la menor cantidad de neuronas. Muy bien, esto de aquí me ilustra cómo la arquitectura de una red neuronal influye sobre la frontera de decisión que se implementa. ¿Ok? De hecho, en este caso yo podría resolver este problema con tan solo una neurona en la capa oculta, pero usando también estas funciones de activación. Vamos a poner tangente hiperbólica así. Fíjense ustedes cómo con una sola neurona resuelve el problema. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy usando el cuadrado de cada una de las features. ¿Ok? Entonces noten ustedes que dependiendo de qué features yo ponga, puedo simplificar con eso puedo simplificar enormemente la arquitectura de la red neuronal. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. Obviamente esta aplicación me permite cambiar muchas cosas más, pero por ahora dejamos todo por defecto y simplemente nos ponemos a jugar con la arquitectura. No sé si tienen alguna duda. Sí, profe. La duda me surgió cuando mencionó el cuadrado del feature. ¿Qué significa eso? O sea, es como que estuviera multiplicado, es como que usara el feature X1 dos veces, o sea, lo multiplicaría dos veces, o básicamente, esa parte no la entendí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos vamos a tratar de ilustrar el por qué esto ocurre, ¿ok? Bien, entonces en este caso la pregunta es ¿por qué ocurre este resultado de aquí, no? Bien, cuando antes nosotros trabajábamos con X1 y X2, nosotros estábamos en este espacio de trabajo o en este espacio de vectores, ¿ok? En este espacio bidimensional. Ahora nosotros estamos definiendo un nuevo espacio de trabajo o un nuevo espacio donde van a existir los vectores con los que va a trabajar esta red neuronal. Y ahora vamos a definir a Z1 como X1, Z2 como X2, Z3 como X1 al cuadrado y Z4 como X2 al cuadrado. Es decir, estamos definiendo un espacio en 4 dimensiones. Estamos pasando de 2 a 4 dimensiones. Entonces, de estas 2 dimensiones, que están formadas por X1 y X2, estamos pasando a 4 dimensiones. Voy a asumir que se pueden dibujar esas dimensiones, ¿no? Obviamente, eso en la práctica sabemos que no es posible. Entonces, digamos, esto es Z1, esto es Z2, esto es Z3 y este es Z4. Al construir nuestra frontera de decisión no en 2 dimensiones, sino en 4 dimensiones, en un espacio de 4 dimensiones, y al hacer el paso de 2 dimensiones a 4 dimensiones de la forma en la que hemos hecho, lo que estamos consiguiendo es que el problema en 4 dimensiones sea más simple de resolver que en 2 dimensiones.
Entonces, sobre todo cuando tenemos que resolver o implementar fronteras de decisión circular, elevar al cuadrado sus features nos ayuda muchísimo, ¿ok?, a simplificar el problema o la frontera de decisión que tiene que implementar la red. Porque en realidad, en estas 4 dimensiones, que es donde está trabajando la red, el problema es más simple de resolver que en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, estoy reduciendo la complejidad del problema. ¿Siempre esto funciona? Es la pregunta, y obviamente la respuesta es, si es que estoy intentando resolver problemas donde la frontera de decisión es circular, esto va a funcionar bien. En otros casos, no necesariamente, ¿no? Obviamente, claro, la pregunta es cómo sé que una frontera de cómo sé que esto resuelve, cómo sé que la frontera de decisión que tengo que implementar es circular. Bueno, ustedes habrán visto que yo les he compartido un archivo que se llama una toolbox que implementa el TSNI, que es un algoritmo de reducción de dimensionalidad. Entonces yo puedo ver los puntos que yo tengo en el conjunto de entrenamiento y ver en 2 dimensiones, con una reducción a través de TSNI del espacio multidimensional en el que existen esos vectores en 2 dimensiones, cómo es la distribución de los puntos. ¿Ok? Entonces, de alguna manera eso me da una sospecha de qué tan compleja es la frontera de decisión que tengo que implementar. Veremos TSNI más adelante con un poco más de detalle, pero ustedes ya lo han usado o espero que ya lo estén usando. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Ok, entonces con eso concluimos esta parte del forward propagation.